Muy bueno, los patitos, estamos al día 12 de julio, pero 2000, cuando se produjo el lanzamiento del módulo Zvezda, del primer módulo de la Estación Espacial Internacional. Es una efeméride interesante porque prácticamente eh, unos 12 meses aproximadamente después se cayó la estación Mir a la Tierra. Fue un año, el 2001, también bastante curioso, lo mismo que el año 2000, referido a que habían pasado prácticamente medio año del no efecto 2000. Y hasta ese momento había habido algunos proyectos espaciales, por ejemplo, el intento de poner una sede permanente de la Unión Soviética en la Luna, lo cual finalmente son de estas historias que son interesantes, a pesar de muy poco conocidas. Hay vídeos de estas cosas aquí en YouTube. Son muy interesantes porque la carrera espacial, en principio, cuando veíamos aquellos diagramas de NASA de los años 60, finales de los 60, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, Stanley Kubrick hizo aquella película de 1969, bueno, prácticamente fue en el 68, más bien 68 que 69, como fue el asunto de 2001, una odisea en el espacio, que está comentada en un conversatorio en el canal, y que evidentemente es una película referencial, a pesar de que tiene una secuela, que es en 2010, el año que hicimos contacto, que es justamente 10 años después de ponerse este primer punto para la Estación Espacial Internacional. Pero en el año 68-69 se avizoraba que podía haber un horizonte de viajes espaciales, llegada a otros planetas, ya sea Marte, además de la llegada al mundo selenita, como es Selene, es decir, nuestra querida Luna. Sí, tiene nombre propio, nuestra Luna, Selene, y sus habitantes serían selenitas. Pero bueno, ciertamente, esa perspectiva en parte la destruyó la Guerra Fría. ¿Recordamos? En aquel vídeo sobre el cosmonauta perdido en el ámbito de la Unión Soviética, Bondarenko, la propia muerte de Yuri Gagarin, un montón de elementos interesantes dentro de la cosmonáutica soviética que degeneraron para que Korolev muriera en un tema de apendicitis y todo aquello que sucedió precisamente en el 69, cuando los Estados Unidos habían aprobado llevar el hombre a la luna, en parte por el mártir Kennedy, y todo aquello relacionado con el Apolo 8, en Navidad del 68. Cada vez que veo ese vídeo me emociono, a pesar de que es la lectura del Génesis desde las alturas, y es algo que se hizo para tratar de hacer... ¿Por qué se dice? No, es que, ¿cómo llegó el Apolo 11? Llegó porque hubo 10 Apolos antes, que hicieron todos los experimentos necesarios para hacer la aproximación, incluso hacer todo el viaje hasta llegar allí. Pero después se cambió el foco. Se había llegaron hasta el Apolo 17, a la Luna. Ya no había ningún incentivo, porque el coste no tenía ningún retorno, y solamente se hace un viaje cuando tiene un retorno. Recordemos, un viaje equivalente. El Cano llega en 1523, no, en 1521, 22, 23, el año exacto no importa. No hace falta ser demasiado puntilloso. Pero llega con unas bolsitas de clavo y con otras especias que no solamente costean retroactivamente el viaje, sino que les convierten en ricos. ¿Eh? Unos pocos kilos, no sé si son 50 kilos de estas especias, que tampoco es que sea una barbaridad, pero estaba tan cotizado que, a pesar de haber perdido barcos por el camino, a pesar de haber perdido gente, solamente llegó una, la Victoria, creo recordar que era el nombre del barco. Y eso significó la apertura de la circunnavegación del mundo y el hecho de poder hacer una formulación de viajes sin tener que pasar por la zona de los portugueses, el Tratado de Tordesillas, y también luego con Urdaneta, Legazpi, el tornaviaje, pues la cosmovisión cambió. En el caso de la Luna no había ningún incentivo.
para seguir enviando gente cuando ya se había comprobado que se podía hacer, pero había la necesidad de algo más y el Congreso en el 72 limitó los viajes para siempre. Por eso no hubo estación espacial, como se avizoraba en 2001 una Odisea en el espacio, según los diseños de NASA, y solamente se empezó a hacer algún tipo de estación espacial tipo Skylab. El encuentro con el Soyuz en órbita en los años 70 estaban ya abriendo la posibilidad que en los años 80 se estableció con la posible, no cuajada, estación Liberty de los Estados Unidos, que no llegó a cuajar. La estación Mir, que fue viéndose, construyendo en la segunda mitad de los años 80, con ciertos módulos que estaban ahí siendo lanzados hacia el espacio. Y en principio, con la caída de la Unión Soviética, y dado que no podían seguir financiando, se reconstituyó y hubo ensamblamientos de otros módulos y convirtiéndose de facto en una estación internacionalizada, debido a que el coste estaba prorrateado entre otras agencias, pero seguía sin ser una agencia eh, unificada, porque el sustrato era soviético barra guión ruso, hasta el punto de que es conocido un cosmonauta que subió estando en la Unión Soviética y estando allí, la Unión Soviética cayó el 25 de diciembre de 1991, con lo cual cuando volvió era prácticamente una pátrida, porque ¿de dónde es usted? ¿Es ruso o era de una nacionalidad que no era Rusia? A pesar de que formalmente la primera en disparar fue Rusia en 1990 y luego dijeron, que Rusia se independiza de la Unión Soviética, pues nosotros tiramos para adelante como hacen los rusos. Por tanto, ahí había dos vertientes. Una, la del pasado, referido a esos prototipos. Uno de los Skylabs dicen que acabó en Australia, pero eran intentos, pasos pequeñitos. La Mir 2 estuvo planeada para lanzarse, incluso este módulo Zvezda iba a ser uno de los primeros de la estación Mir 2. En algún momento también se planeó para haberlo incorporado a la Mir, pero la Mir ya estaba en sus últimos pasos, estaba ya para ser retirada. Incluso cuando al final vimos a aquellos primeros turistas espaciales que pusieron una morterada de dinero para ir para arriba. Luego ha habido otro tipo de turismo espacial, que lo hemos visto con el señor Jeff Bezos y también con Elon Musk, con esa carrera de elementos privatizados, porque la NASA es pública y por supuesto en el ámbito soviético todo era de espectro del Estado. Pero evidentemente con esta evolución, con módulos estadounidenses y también rusos, de Europa, y también alguno japonés, alguna parte de Canadá, se establecía un condominio que resulta curioso porque este año ha salido una película en donde se ponía el foco en qué pasaría si hubiera una guerra entre Estados Unidos y la Federación Rusa respecto a cómo se repercutiría en esa Estación Espacial Internacional. Creo que se llama así la película, Estación Espacial Internacional. Aparte de la película esta de Guerra Civil, que tiene otra derivada en el ámbito territorial de los Estados Unidos. Me parece que hay cierta vocación otra vez de estas películas de ciencia ficción para concienciarnos. Lo mismo que hubo una película en 1983, El día después, y también hubo otras películas en todo este periodo, años 60, 70, 80, que nos ponían el foco en otras vicisitudes, como por ejemplo también esa guerra mundial detenida en 2010, el año que hicimos contacto, en donde, curiosamente, están tanto el escritor como el director de la película 2001 en la revista Time como un homenaje a estos dos genios que hicieron el ámbito de aquella película tan interesante, pero que sirvió para algunos conspiranoicos de base para decir, no, ¿veis? No se llegó. Se lo hizo la NASA en la ficción en 1968 antes de llegar en julio del 69 a la Luna. Por lo que ahí tenemos un momento interesante
Sobre todo teniendo en cuenta de que esta Estación Espacial Internacional tiene fecha de caducidad, tiene un momento interesante porque hace no mucho tiempo con la aparición de los chinos en el ámbito de la cosmonáutica, los taikonautas, establecieron la idea de tener sus estaciones espaciales y también llegar a la Luna y también ir a la carrera hacia Marte. India es más modesta, envía cacharros tecnológicamente menos complejos, pero han llegado a la Luna también. No sabemos de qué lado irán, porque en principio tenemos más o menos claro que desde el desenganche de Rusia respecto de no solamente la Estación Espacial Internacional, sino también respecto de la relación con la NASA, la ESA y Canadá y Japón, que seguramente harán un combo los cuatro. La India, no sabemos con qué combo irá. Si leemos a César Pazos en su libro La Comunidad de las Naciones con dos partes, que eh, ha salido hace no mucho y tenemos el conversatorio hecho recientemente, estaría el combo de Estados Unidos, Unión Europea e Israel por un lado, y China, India y Rusia por otro, pero es que India ha vendido armas a Ucrania, por lo tanto ahí tendríamos un vector interesante de cuál es el camino elegido por India, porque geopolíticamente tiene la misma disyuntiva que puede tener Georgia o que puede tener Ucrania. En teoría, Ucrania ha decidido Eurooccidental. Georgia está dudando y India, pues en principio, como voluntad geopolítica, la dualidad sería con China. Y en esa contención, pues evidentemente los aliados potenciales de India en la contención con el tema de China, pues serían Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón. Y eso trasladado al espacio supondría este ámbito de potenciación. En el caso de China tenemos el problema referido a sus problemas demográficos, económicos. Ya no son tan generosos y dadivosos con la ruta de la seda, haciendo infraestructuras gratis en Tamore sin contrapartidas y sin que esto repercutiera en un feedback en la economía china. Eso ya ha pasado a la historia. Se han convertido en los nuevos Estados Unidos, cogiendo su estilo de hacer las cosas para su propio beneficio. No va a apoyar gratis et amore a los Rajapaksa de turno ni hacer puertos como el de Hamtan Tota, a pesar de que tengan una cláusula por ahí detrás en caso de no sé qué que pueda ser de uso militar y ser de base para la flota china. Por tanto, ahí está el futuro. Y el futuro pasa por el Helio 3 del mundo selenita, pasa por intentar llegar a Marte, pasa por el hecho de que en principio para finales de este año, parece mentira, pero en principio para finales de este año habrá seres humanos que volverán a la Luna. Y seres humanos de Estados Unidos, 4 astronautas americanos llegarán a los Estados Unidos de la Luna. Hombre, ¿por qué digo esto? En teoría, hay un acuerdo internacional de los años 60 que dice que la Luna no es sino espacio internacional, que la zona del espacio exterior es zona internacional. Y con el ámbito de la guerra, si quieren destruir, por ejemplo, Starlink, sería un problema porque generaría un espacio que sería bastante curioso, porque hay películas de ciencia ficción como aquellas de barredores espaciales, de barrenderos espaciales, aquella surcoreana que está comentada en el canal, y que se ocupan de estos asuntos saliendo allí con esos camiones espaciales para dedicarse a hacer limpieza fuera de nuestro planeta. Es un asunto que también hay que pensarlo. El hecho de lanzamos, pero también hay que hacer reutilización. Y eso es lo que hace, por ejemplo, Elon Musk y lo que hacía el lanzador espacial, el Shuttle, que fue copiado en el Buran. Un Buran que solamente dos, el tercero no se llegó a completar. Era lo mismo que el Concorde, hubo espionaje industrial. La Unión Soviética también hizo espionaje industrial con el Shuttle. Y el programa Buran está en Baikonur, hasta que en 2002-2003 hubo uno de los que estaba más completados, se destruyó
porque colapsó la instalación donde estaba resguardado y en principio ya físicamente no queda muchísimo de este programa, pero en principio iban a coger rebufo de los Estados Unidos también en el espacio reutilizable, también el tema de los cohetes de lanzamiento. También hemos tenido problemas respecto de la sustitución de las empresas públicas por empresas privadas, como por ejemplo la de Elon Musk, y también Jeff Bezos ha metido el morro en todo esto. Y ahí tenemos un asunto bien interesante, porque primero la Estación Espacial Internacional, tal y como la conocemos actualmente, caerá en algún momento. De momento parece que se ha prorrogado su funcionalidad en el espacio. No parece que tenga los mismos problemas que tenía la estación Mir, de corrupción de materiales, falta de mantenimiento. Parece que, dado que Occidente estaba metido desde el principio, el asunto del mantenimiento viene ya de fábrica y está bien estudiado y estructurado, pero eso no es óbice para que no pueda durar para siempre, lógicamente. Y hay que pensar ya desde, no ahora, sino desde hace ya unos años, pero si no se ha hecho hasta ahora, desde ahora, para ir poniendo el amortizado de materiales para el presupuesto de la próxima Estación Espacial Internacional y el hecho de que Rusia ahí no va a estar. Por lo tanto, este acontecimiento que hacemos referencia hoy del lanzamiento del módulo Zvezda, del primer módulo de la Estación Espacial Internacional, ya no se va a repetir. No va a haber ningún equivalente de la Zvezda, que será el primer punto de arranque de la nueva Estación Espacial Internacional. Quizás sea japonés, quizás sea canadiense, quizás sea italiano, quizás sea británico, tal vez, eh, pero no ruso. ¿Qué eran los rusos? Dinero no tienen para hacer una estación espacial internacional de ellos. No son como los chinos, que pueden meterse en el fregado a pesar de que sea antieconómico y que no les sea excesivamente rentable, por lo menos a corto plazo. ¿Irán con los chinos como subsidiarios? Porque sea muy visual. Tremendamente visual, lo mismo que estamos viendo en el ámbito comercial, económico, cuando la última vez ha ido Putin a devolver la visita a Xi Jinping, ha ido a visitar a China, y ha vuelto a las manos vacías, completamente. Con mucha propaganda, como dicen las crónicas de la estepa rusa, Juanjo Prego, estableciendo una visión que algunos tratan de comprarle a través de la propaganda y de lo que emiten las televisoras en Rusia, pero que evidentemente va en contra de lo que es tangible, de lo que se puede tocar. Por tanto, si en relación con la guerra en Ucrania, los rusos están perdiendo económicamente, se están desfondando, a pesar de que el PIB pueda subir. Es como si Brasil mañana destruye el Amazonas completo. El año que viene el PIB de Brasil sería espectacularmente alto. Y tal vez al del año siguiente, pero eso significaría hipotecar toda la economía brasileña para los siguientes 100 años. Es un poco lo que intentó hacer Gaddafi con los acuíferos para hipotecar durante 100 años el futuro, no de Libia, sino del norte de África, para los siguientes miles de años. Es algo que hay que pensar en ello, con una mirada de larga duración, omnicomprensiva, inclusiva. Lo mismo que pensar que si están construyendo más armas para que se achatarren cuando llegan a Ucrania, eso está destruyendo economía productiva, está destruyendo elementos que se puedan comer los rusos, porque no pueden comer T-34, no pueden comer los ¿cómo eran? Los Excalibur. Bueno, da igual. Estos sistemas que tienen de cohetes y de tanques, por muy anticuados que sean, hasta el punto de que compran carritos de golf a los chinos para poder utilizar en el frente. Y también van a comprar bicicletas. Por tanto, en este escenario no van a poder hacer algo autónomo. Si no lo pudieron hacer en los años 90 y se tuvieron que acoplar, ni siquiera pudieron desarrollar la Mir 2 ni tuvieron que acoplarse a la Estación Espacial Internacional, pues evidentemente ahora tampoco. Pero los chinos van adelante con sus planes. Serán el plato secundario después de la historia que tiene la Unión Soviética y bueno, como herencia a la Rusia actual, pero digamos que no
Fundamentalmente amerita la memoria de la Unión Soviética en el espacio. El país que sucedió a la Unión Soviética será capaz de ponerse de segundón con China, cuando el respeto por parte de un igual en el ámbito de la Estación Espacial Internacional y proyectos similares ha sido ciertamente de respeto a alguien que ha sido un competidor importante en la esfera espacial. Y, por tanto, ahí está la disyuntiva del futuro. Porque ciertamente va a ser complicado que el Congreso de Estados Unidos financie la segunda Estación Espacial Internacional. Va a ser complicado el hecho de llegar a un acuerdo con las agencias internacionales del espacio, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Europa tenemos una agencia que es la ESA, pero que no tiene que ver con la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene su propia agencia espacial. Y cada país tiene su propia agencia espacial, ya sea España, Italia, Alemania, Francia, fuera de ella, el tema del Reino Unido, que sigue estando por ahí, dando vueltas, y otros países que quieren también, porque hay muchas agencias más de las que son conocidas. ¿Cómo será la evolución del futuro? Porque, como digo, la Estación Espacial Internacional tiene una vida útil, tiene un limitante temporal, y el mundo en principio no quiere verse con ausencia de posibilidades, sobre todo teniendo en cuenta de que hay que hacer una cadena. ¿Cuál es la cadena? Sobre todo pensando en ir a Marte. Para ir a Marte hay que tener un lugar de anclaje de donde se pueda ir, y se pueda ir desde un lugar fijo y que esté asentado. ¿Dónde? En Selene, en la Luna. Para tener un lugar en la Luna se puede establecer el famoso ascensor que se hizo alguna vez para llegar allí. La película Ad Astra habla de ese hipotético ascensor. Pero, ¿llegando hasta la Luna? ¿O llegando hasta un punto de órbita y a partir de ahí? Porque lo más complicado no es llegar desde órbita hasta la Luna. No, eso es relativamente sencillo. Lo complicado es salir de la dominación del ámbito de la Tierra, de la G grande, la gravedad. Escapar de la gravedad de la Tierra y avanzar por el espacio. Julio Verne lo dijo bastante bien en su novela de La Tierra a la Luna. ¿Por qué? Pues porque en principio era como un lanzamiento de martillo en los Juegos Olímpicos. Hay que hacer la vuelta y tangencialmente salir hacia el espacio. Quizá eso se pueda salvar con una estación espacial internacional que esté de alguna manera cercana o anclada a este ascensor espacial, y a partir de ahí ese puerto exterior sirva de nexo con la estación en la Luna, y a partir de la Luna ir hacia Marte para explorarlo, precisamente en parte como se pone en Ad Astra, la película de Brad Pitt. Son ideas que están encima de la mesa para jugar con esa hipótesis de segunda estación internacional, con un propósito de servir de enlace para tener una base permanente en la Luna, y a partir de esa base permanente en la Luna avanzar hacia Marte. Veremos en qué plazo se hará, pero seguramente la cosa vaya por este vector. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti helpien.